Buenas, hoy queremos contarles los errores que cometimos en el comienzo de nuestro huerto. El primer error, desaprovechar el espacio y sembrar extremadamente espaciado. El primer verano sembramos tomates y no fuimos muy prolijos. Era una prueba piloto, lo hicimos de ansioso porque ya éramos dueños de un pedacito de tierra y no queríamos perder ni un segundo en sembrar nuestros cultivos. El gran error fue que sembramos los tomates, entre otras plantas, muy separadas y hasta de manera desordenada. Un poco por acá, un poco por allá. Ahí están viendo imágenes de las tomateras del año pasado que estaban desparramadas por todo el terreno. No se veía visualmente prolijo. Y no nos olvidemos nunca que un huerto debe ser bonito y prolijo para que nos dé ganas de visitarlo. Si lo vemos feo, nos va a desmotivar. Así que el primer consejo es ser ordenados y saber aprovechar el espacio. Tenemos que saber que cada planta necesita de un espacio mínimo para poder crecer feliz y cómoda. Este año nosotros estamos implementando el método Square Foot, que consiste en trazar cuadros de 30 por 30, que en este caso lo hicimos en bancales de pallets recuperados, donde, por ejemplo, una planta de tomate puede crecer perfecta en un cuadro de 30 por 30, un morrón igual. Y, por ejemplo, en un cuadro de 30 por 30 podemos sembrar hasta 4 lechugas, por ejemplo. Eso sí es aprovechar el espacio y queda súper ordenado. El segundo error que cometimos fue no regar lo suficiente. El año pasado sembramos eugenias para hacer un cerco vivo en todo el perímetro del terreno, pero por 15 días no pudimos ir a regar y las plantas se secaron. Pero no fue todo. El tercer error fue no hacer un plan preventivo contra las hormigas cortadoras y nos devoraron todas las eugenias que habíamos sembrado. Así que este año prevenimos tema hormigas espolvoreando nuestros cultivos con tierra de diatomeas, que es un insecticida orgánico y natural, ya que son algas fosilizadas, no es venenoso para los animales ni para el ser humano, y nos está resultando mucho mejor. El cuarto error fue no cerrar la huerta. Nuestra huerta está en el campo, y por ende hay vacas, caballos, liebres, pájaros de todo tipo. Es hermoso, hay una vida silvestre espectacular, pero este consejo también va para tu huerta urbana. Si tenés perros, gatos o incluso si tu vecino tiene un gato, debes cerrarla. Nosotros al dejar la huerta abierta, le dejamos sin querer el libre acceso a animales que pueden dañar nuestros cultivos. En nuestro caso, un par de veces entraron caballos y nos pisaron un par de girasoles. Por suerte no fueron muchos, y la peor parte se la llevó nuestro maíz, que lo cortaron y lo dejaron sin hojas. Estábamos muy ilusionados con el maíz porque es la primera vez que lo cultivamos y estaba creciendo tan lindo, pero somos unos huerteros optimistas y positivos, así que no perdemos la fe que saque nuevas hojitas. ¿Alguno de ustedes tiene experiencia en el maíz? ¿Vuelven a crecer las hojas? Déjamelo en los comentarios, así sabemos si esperar o si tenemos que volver a sembrar. Mientras nosotros esperamos que crezcan las hojitas, por las dudas ya voy a ir germinando nuevas semillas de maíz. Resumiendo, sé ordenado, que tu huerto sea inspirador y que te invite a quedarte, que no te den ganas de irte. Sé constante con el riego, sobre todo ahora en verano, con estos calores que son insoportables. Siempre es mejor prevenir contra los ataques de los insectos y delimita o cerca tu huerta para que animales no ingresen y puedan ocasionar daños a tus cultivos. Nosotros no tenemos agua en el terreno, tenemos que viajar con bidones de agua, que por suerte en breve eso va a terminar porque vamos a hacer una perforación, que se los voy a mostrar en el próximo video. Así que estamos muy contentos y nos tiene muy ilusionados. Déjame en comentarios cuáles fueron tus errores cuando comenzaste tu huerta. Si te gustó este video, suscríbete que vamos a estar contando todo el proceso de nuestra casa huerto. Que tengan un hermoso día, tarde o noche.